Buen día, estamos con el doctor Iván Meini, jefe del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con quien queríamos hablar un poco de la situación esta de crisis institucional, todo el tema de corrupción que se ha mostrado pues casi sistémico, ¿no? en los últimos años, y que involucra a diferentes actores económicos y políticos. Más se ha concentrado la atención en los actores políticos, y ha habido marchas y contramarchas, cambios en la fiscalía, juicios a los que están impulsando los casos anticorrupción. Entonces hay una cuestión media confusa entre fiscalía, poder judicial, el acuerdo con Odebrecht. Hay críticas, otros dicen que es para tirarse abajo la posibilidad de la cooperación eficaz que daría luz a la verdad, ¿no? ¿Cómo estás viendo esta situación que, visto de fuera, pues se ve muy enrevesada, muy de marchas y contramarchas, ¿no? Bueno, primero, buenos días, gracias por la invitación. Yo creo que efectivamente, como ha sido planteado, es un problema estructural. Digamos, los índices de corrupción y la forma como Odebrecht y las otras constructoras, que es un cártel de la criminalidad, han podido relacionarse con el Estado, no es algo que pueda construirse en una semana. Es decir, Marcelo Odebrecht lo dijo en algún momento, en alguna declaración, creo, en Brasil, que él, cuando llegó al Perú, ya vio un sistema corrupto. Él no lo creó, simplemente lo perfeccionó. Aprovechó estructuras ya enquistadas en el Estado favorables a la corrupción. Por tanto, es un problema estructural. Eso significa que, por más que los responsables del caso Odebrecht u otros casos puedan ser sancionados, nada garantiza que no vayan a repetirse en el futuro casos de corrupción como este. Es un problema estructural. Lo que hay que revisar, por tanto, es la estructura del Estado. Es decir, cómo el Estado adquiere, compra bienes, adquiere servicios, cómo contrata el Estado. Y eso es absolutamente complejo, porque el Estado tiene pues varios niveles, ¿no? Los gobiernos regionales, municipales, gobierno central, hay una serie de competencias distribuidas, hay una sobrereglamentación jurídica, es decir, es un mundo muy engorroso. Pero no solamente es lo que compete al Estado en sí, el reto de reestructurarlo, sino lo que compete a la empresa privada. Es decir, para que haya corrupción se necesitan mínimo dos. Entonces, decir que es un problema de estructura del Estado y la corrupción que está en el Estado es verdad, pero no forma parte de toda la verdad. Hay también un sector privado, y hay que decirlo con sus letras, que ha sido cómplice muy activo de estos casos de corrupción. Lo que nos está mostrando el caso Odebrecht, y eso que recién empieza, ¿no? Es justamente eso, que ha habido una connivencia entre un Estado corrupto y una empresa privada corrupta, y los perjudicados hemos sido los ciudadanos. No solo en términos económicos, nuestros impuestos han sido destinados a pagar corrupción, sino que la calidad y la oportunidad de las obras públicas no es pues lo que debió ser en su momento. Entonces, yo creo que el fenómeno tiene que analizarse teniendo en cuenta varias aristas: el sector público, el sector privado, y también lo que ahora se está conociendo, el rol de los árbitros. Es decir, en el Perú tenemos una ley absurda, por donde se le mire, que obliga a que las controversias entre el Estado y otra persona se diriman, en primer lugar, en sede arbitral y por tribunales de árbitros ad hoc, es decir, elegidos a dedo cada uno de los árbitros por una de las partes, entre ellos al presidente. Ese modelo es un modelo pernicioso, ¿no? Entonces uno puede pensar que hay estructuras estatales proclives a la corrupción, hay un sector del empresariado privado que convive con eso, y hay fórmulas o sistemas jurídicos para encubrir esos casos de corrupción. Ahora, lo más preocupante es que eso ha llegado a las más altas esferas del gobierno y ha implicado también influencia en las políticas públicas, digamos. O sea, autores como Durán hablan de
siguiendo la literatura internacional de captura del Estado, ¿no? Entonces, si esos poderes fácticos por estos temas de corrupción llega a capturar el Estado, las políticas públicas ya no responden a satisfacer demanda de los ciudadanos, sino intereses privados. Y como señalabas al comienzo, si ya había esta estructura, quiere decir que capitales también de otras nacionalidades, porque no es que una empresa de un país en particular haya estado en este plan, también formaban parte de una situación de la cual no nos estamos librando. Entonces, eso es sumamente grave, digamos, en términos de una marcha democrática de un país, ¿no? Por supuesto que sí. Es decir, un gobernante no llega al poder y cambia su perspectiva. Digamos, todos sabemos, o sea, Pedro Pablo Kuczynski ha sido un lobista toda su vida. Entonces, no es de extrañar que cuando es elegido presidente, pues siga ejerciendo lobby y tenga que responder a ciertos intereses. Digamos, era lo previsible, era lo natural. Si la señora Keiko Fujimori hubiese sido presidenta, a nadie debería habernos sorprendido que indultase a su padre y que ciertas personas comprometidas con la corrupción se hubiesen reciclado en ese gobierno. Digamos, es lo previsible. Entonces, no es que la gente cambia cuando llega gobernante. Simplemente tienen la tranquilidad de poder mostrarse como se han ido mostrando a lo largo de los últimos años. Y por supuesto, hay una serie de intereses económicos, políticos, empresariales, que están detrás de cada candidato y de cada gobernante. Lo que deberíamos ser capaces como Estado, como sociedad, es de poder tener autoridades que no respondan a intereses privados, sino a intereses colectivos, es decir, a intereses nacionales. Pero eso presupone tener partidos políticos. Es decir, hoy día en el Perú no existen partidos políticos que permitan discutir políticas públicas y que sea el Estado quien las implemente con independencia de quién sea el presidente de turno. O sea, la discusión política que tenemos es coyuntural, es sobre ciertos problemas actuales y coyunturales, pero es difícil que exista una discusión entre partidos políticos si estos no existen y por tanto discutir sobre políticas públicas de largo aliento, educación, empleo, seguridad, violencia, etcétera, etcétera. Ahora, ¿lo que se está haciendo va en la dirección correcta? Este Consejo Nacional de Justicia, el cambiar el Consejo Nacional de Magistratura, o digamos son paliativos muy pequeños que no van al fondo del asunto. ¿Qué tendríamos que hacer? El Consejo Nacional de Magistratura tenía que ser desarticulado sí o sí. Digamos, ahí no había mucha discusión. Y no solo por los escándalos que se conocieron, sino porque era evidente que muchos jueces y fiscales que han sido nombrados por este Consejo de la Magistratura no tenían ni las cualidades ni condiciones académicas ni morales para desempeñarse en esa función. Es decir, este escándalo que se hizo público del Consejo de la Magistratura y los audios ha servido para explicitar algo que de alguna manera ya se conocía. ¿Es la Junta Nacional de Justicia lo mejor para reemplazar al ex CNM? Probablemente no, probablemente no. Pero yo creo que hay que darle la oportunidad a la Junta Nacional de Justicia de que trabaje y que muestre que se pueden hacer cosas. Mucho dependerá ciertamente de quiénes sean los miembros de esa Junta Nacional de Justicia. Y las universidades públicas y privadas siguen teniendo un asiento ahí, no las públicas o las privadas, y creo que las universidades, por tanto, y sobre todo las facultades de Derecho, tienen ahí un reto, es decir, de poner gente idónea, porque claro, el ex CNM también tenía representantes de universidades, pero sabemos lo que ha pasado con ellos, han estado involucrados en casos de tráfico de influencias, de nombramientos ilegales y ahora están procesados penalmente. Por tanto, no se trata de cómo se distribuyen los asientos de la Junta Nacional de Justicia, sino también de quiénes van a ocupar, cuáles van a ser las personas y los nombres de las personas que van a ocupar esos cargos. Y lo que tendría que hacer esta Junta es empezar a revisar los últimos nombramientos que hizo el CNM, sobre los cuales hay muchísimos cuestionamientos. Ahora, el mecanismo que está usando el Ejecutivo es nombrar comisiones. Esas comisiones presentan las propuestas, parte de las cuales fueron a referéndum. Ahora nombra otra comisión de académicos o de notables para armar la propuesta. Entonces, ¿para qué está el Parlamento? Digamos, aparece una comisión que nadie ha elegido, digo, la población no ha elegido,
se entendería mejor si es una comisión del Ejecutivo que le prepara algo y el Ejecutivo lo envía al Congreso para que lo discuta. Pero no, esta comisión se está reuniendo con los parlamentarios como si fueran una cuestión súper institucional, plenipotenciaria, y bueno, parece que no tampoco es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Un Congreso además delegitimado, con unas nuevas elecciones donde ya no refleja la correlación actual de fuerzas. ¿No sería mejor sincerar todo y convocar a elecciones o definir un nuevo pacto social, o sería una cosa muy desestabilizadora, digamos? Yo no sé si convocar elecciones en el Parlamento ahora, antes de que termine el periodo de estos, de los que han sido elegidos, genere más ruido que bondades, o sea, desestabilice más de lo que pueda estabilizar a corto plazo. Primero, creo que no hay base legal para hacerlo, o sea, o el presidente tendría que cerrar el Congreso, ¿no? Y tendría que buscarse alguna causal, pero incluso creo que ese sería un escenario de mucho ruido político y de mucha inestabilidad. Pero claro, que el Ejecutivo nombre comisiones creo que puede deberse a varios factores. Primero, que el presidente no tiene un partido político en el Congreso, por tanto su capacidad de diálogo y negociación es muy endeble, ¿no? Todavía en el Congreso el fujimorismo tiene un poder muy relevante. Creo que no hay capacidad de diálogo o no hay intereses comunes que permitan que sea el Congreso el que cree comisiones y que se pueda articular con el Ejecutivo. Creo que forma parte además de la forma como el presidente está gobernando, es decir, ante la imposibilidad de trabajar con el Congreso o de buscar puntos de encuentro, bueno, crear comisiones. A mí lo que me preocupa es que las comisiones pueden estar muy bien, pero el problema es que esas propuestas tienen que ser implementadas. Entonces nos llenamos de propuestas que pueden, repito, ser muy adecuadas, pero si no hay un plan para implementarla, si no hay un presupuesto para implementarla, si no hay una autoridad que va a controlar y supervisar la adecuada implementación y el seguimiento de esas medidas, entonces estamos hablando de lo mismo de lo que hemos hablado toda la vida. En el Perú existen leyes fabulosas que no se cumplen. Pueden haber propuestas muy buenas, pero si no se implementan y no se mide el nivel de impacto de esa implementación, nos quedamos siempre a nivel teórico. Bueno, ojalá que eso cambie, pero volvemos al punto anterior, ¿no? ¿A quién representa el presidente? No tiene partido. Ahora hay varias fuerzas que en el Congreso parece que aspiran a ser la bancada oficial o oficialista, y muchas de estas divisiones en bancadas, en grupos, más que el interés nacional, parecen pues estar persiguiendo cuestiones más particulares, ¿no? Entonces es una situación bastante compleja, donde además ya estamos cerca del bicentenario de la República, y no parece pues ser el mejor escenario con el que vamos a llegar, efectivamente, ¿no? Es el Parlamento el lugar donde tienen que estar los representantes del pueblo. O sea, ese es el sentido más original del Parlamento, ¿no? Que el pueblo tenga sus representantes. Y eso presupone pues un diálogo permanente entre los parlamentarios y el pueblo, que puedan canalizar las expectativas, iniciativas, y que ahí se discutan todas las iniciativas, el pueblo representado de esa manera. Claro, lo que pasa es que este Parlamento no creo que sea un fiel representante de los intereses del pueblo, en el sentido más propio de la palabra, ¿no? Muchos parlamentarios o algunos grupos políticos o movimientos obedecen a intereses particulares. O sea, no son expresión en el sentido propio de la voluntad del pueblo, pero aún así han sido elegidos. Y es el Parlamento donde deberían establecerse estas comisiones que tengan presencia multipartidaria, que puedan recoger diversas formas de entender los conflictos y proponer alternativas, ¿no? Pero tengo mis dudas acerca de que el Congreso pueda hacerlo, ¿no? O de que haciéndolo el Congreso pueda tener esas comisiones o esos grupos de trabajo un sesgo que obedezca a los intereses particulares de esos grupos, ¿no? Pero digamos, tampoco eso legitima que lo pueda hacer el Ejecutivo sin consultar o sin dialogar o sin trabajar con el Congreso. Bueno, parece que una opción va a ser entrar a una democracia media plebiscitaria, pues, para legitimar algunas cosas. Ojalá que esto aguante hasta el 2000. Lo que pasa es que eso tiene también sus riesgos, Por ¿no? eso, porque claro, no somos Suiza, digamos. Efectivamente, no somos Suiza. Cada decisión
La democracia no es una democracia plebiscitaria, ¿no? O sea, el Congreso tiene sus La facultades, el representación, Ejecutivo tiene sus exacto. facultades, y claro, someter de manera frecuente a plebiscito ciertas decisiones relevantes también es sacar de juego al Congreso, que debería tener su propia agenda y tomar sus propias decisiones, ¿no? Pero en esta coyuntura, pues el Ejecutivo lo tiene como un mecanismo de respaldo ciudadano. Por eso aparece también la propuesta de una asamblea constituyente, ¿no? Que redefina todos estos elementos, cree una transición ordenada y bueno, ver hacia adelante, ¿no? En fin. Bueno, muchas gracias. Nada, encantado.